A las 9 de la mañana están programadas las audiencias públicas organizadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el anfiteatro del Centro Cívico de Lima. Para la presente jornada se ha previsto la presentación de los testimonios de 7 mujeres víctimas de la violencia y la violación de los derechos humanos. Según el comunicado de la Comisión, en la audiencia participará Elizabeth Odio Benito, ex jueza para el Tribunal de la extinta Yugoslavia, miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y expresidenta de Costa Rica. Ella, junto a otros destacados especialistas en derechos humanos, presentará ante la Comisión de la Verdad una serie de propuestas que permitan afrontar los problemas que sufren las mujeres de nuestro país. Rindieron su testimonio ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. El tema abordado fue de la violencia contra la mujer durante los últimos 20 años. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación llevó a cabo una audiencia en el Centro Cívico de Lima sobre el tema de la violencia contra la mujer durante los últimos 20 años de violencia política. 7 fueron los testimonios registrados por la comisión, de los cuales el más dramático estuvo a cargo de la señora María Cecilia Malpartida, víctima de tortura y secuestro por parte de Sendero Luminoso. Lo siento cuando me voy a desmayar, me desmayo a cualquier momento. No sé, yo quisiera sentir para sentarme, echarme para no lastimarme. Hace poco me caí, casi me rompo el brazo. Quien, además de relatar cómo la afectó el terrorismo, pues perdió a su esposo e hijo, sufrió un desmayo al momento de despedirse de los comisionados. Otro de los testimonios fue el de María Janampa, otra víctima que en tono enérgico demandó justicia. Lo único que yo pido aquí a la justicia, que deben justificar bien, deben investigar bien las causas de los delitos. No a una persona de frente decirle que tú eres tal cosa y mandaste a un castigo. Si no han respetado a dirigentes nacionales, peor será con nuestros humildes hermanos campesinos. Otros temas. Esta mañana la Comisión de la Verdad escuchó los dramáticos testimonios de mujeres que fueron víctimas de la violencia política. El argumento más conmovedor fue el de María Cecilia Malpartida, quien contó entre lágrimas cómo Sendero Luminoso mató a puñaladas a su conviviente y la separó de su hijo de solo 2 meses de nacido. Ella se desmayó tras brindar su testimonio. Muy buenos días. Fue el testimonio que conmovió vivamente. El 8 de marzo de 1989, en la localidad de Boquerón, en el departamento de Ucayali, Cecilia Malpartida vio cómo integrantes de Sendero Luminoso asesinaban a puñaladas a su conviviente Bedman Guerra del Águila por negarse a colaborar con ellos. Posteriormente fue detenida por las fuerzas del orden y encarcelada junto a los terroristas que la maltrataron. Durante todos estos vejámenes no se separó de su hijita de 2 meses de nacida. La justicia la absolvió de todos los cargos. Pasó tanto tiempo que yo decía, si me sentencian, me voy a matar. Me voy a matar, veía 1000 formas cómo matarle a mi hijita para que no sufra. No tenía visitas, no tenía nadie. Sentí el rechazo de mi familia. Faltando, por falta de pruebas contundentes, queda absuelta. Pero qué tan fácil es decir queda absuelta después de tanto tiempo, tanta cosa que he pasado. No era justo. Tanto han esperado, tantos años, para decir tan fácilmente quedas absuelta. Yo lo único que pido es que el cuerpo de mi esposo sea trasladado a un cementerio. Yo sé dónde está enterrado. Y que se encuentre a mi hijo. Es el único hijo varón que yo tengo. Tengo 2 niños. Cuando se despedía del último comisionado, María Cecilia se desmayó.
Es un bloqueo de su mente para evitar los recuerdos. Son las secuelas de la guerra fratricida que vivió el Perú. Gracias por escuchar. Gracias. Oye. Los médicos. Las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad se realizaron en el Centro Cívico de Lima. Las sesiones, que fueron presididas por Sofía Maher, tocaron el tema violencia política y violaciones a los derechos de la mujer. Otro testimonio desgarrador fue el que ofreció Nemesia Bautista Guauya. Fue violada por 6 soldados encapuchados en presencia de su hijito de 1 año y medio de edad. Entonces quemaron mi casa. En 1989, Rosario Hidalgo Bolimbo sufrió las consecuencias de un ataque terrorista con bombas Molotov, cuando su padre la llevaba a la universidad en su automóvil. Sendero Luminoso había convocado a un paro armado. Ella quedó envuelta en llamas. Nosotros no podíamos abrir las puertas de estos se habían cerrado. En esta jornada se escucharon 8 testimonios. Las audiencias públicas son actos que permiten que se oiga la voz de las poblaciones silenciadas por el miedo o el olvido. De esta manera se les devuelve la dignidad que sana a las víctimas, permitiendo la reflexión sobre la necesidad de respetar los derechos de todos. La Comisión de la Verdad hizo una audiencia pública hoy con testimonios desgarradores de mujeres. Se hizo en el Centro Cívico durante todo el día. Vamos a ver unos instantes. Por segunda vez en este año, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional realizó hoy audiencias públicas en la ciudad de Lima para recoger testimonios de víctimas de la violencia política que vivió nuestro país en los años 1980 y el 2000. El acto se llevó a cabo en el anfiteatro del Centro Cívico. En esta audiencia se escucharon testimonios de 7 mujeres que fueron víctimas de violaciones brutales por parte de elementos subversivos y miembros de las Fuerzas Armadas. Pero hace lo que hace día mi papá le ha dicho que va a aparecer. No sabemos dónde está. Esa cariño de mi papá ya no le he encontrado nada. Elizabeth Odio Benito, ex magistrada del Tribunal de la ex Yugoslavia, fue invitada para inaugurar este significativo evento. En esta sesión participaron también los comisionados Sofía Maher, Beatriz Alba, Carlos Tapia, Monseñor José Antúnez de Mayolo, Enrique Bernales y Alberto Morote. Mientras esto pasaba en Lima, el presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner Febres, se enfrentó al rechazo de Fujimori. Ayer, a través de Fujiprensa, se había dicho que no se prestaría a este circo, que no recibiría a Salomón Lerner, que por una invitación del gobierno coreano se encontraba de paso hoy día en Tokio. Pues Salomón Lerner ha dicho que no tuvo ni siquiera la cortesía de responder directamente a las reiteradas demandas de entrevista. Para nosotros este rechazo es de alguna manera una respuesta, dijo. Lo que estamos viendo, acabábamos de ver la fachada de la Embajada del Perú en Japón, en Shibuya, y aquí lo tenemos. Yo creo que no va a ser aceptado de buen grado, porque en el fondo, al negarse el señor Fujimori a recibirme, no está rechazando una conversación con una persona, sino más bien con alguien que representa el sentir del más de 80% de la población del país que desea conocer lo que ha sucedido. Creo que ha sido una falta de cortesía de parte del señor Fujimori el no contestar siquiera directamente el pedido para la entrevista, y en ese sentido ha menospreciado los sentimientos del pueblo peruano. Se ha expresado además sobre la comisión y sobre su trabajo como que ella es un circo que monta funciones un poco para distraer a la gente, y eso creo que resulta un agravio para el Perú,
para la violencia, las víctimas de la violencia de estos 20 años, para gente que ha sufrido mucho. Bueno, de repente Fujimori ha perdido una oportunidad para esclarecer algunas cosas de las que él dice es absolutamente inocente y que sin embargo, siéndolo, no se entiende por qué no quiere dar razones a la comisión. Sí, como suponemos está absolutamente es conocedor de lo que sucede en nuestro país, pues Salomón Lerner forma parte de una comisión con un carácter especial y específico. No es un juez, por ejemplo. Podría haberle dicho, haber aprovechado la ocasión para decirle algunas de las que considera sus verdades. Mañana es 11 de septiembre, están sucediendo cosas especialísimas en los Estados Unidos, en Nueva York. Les tendremos la información completa mañana. Bueno, pues hasta mañana entonces. Y nos vamos al Japón. El expresidente Alberto Fujimori se negó a recibir al presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner. Una ingrata sorpresa se dio al presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, al llegar a Japón y encontrarse con la negativa de Alberto Fujimori para responder al cuestionario que le tenía preparado. Lerner fue en busca del expresidente para que responda sobre todas las acusaciones que pesan sobre él en cuanto a violación a los derechos humanos y a la violencia política durante su periodo gubernamental. Creo que ha sido una falta de cortesía de parte del señor Fujimori el no contestar siquiera directamente el pedido para la entrevista y en ese sentido ha menospreciado los sentimientos del pueblo peruano. Además, desde Japón, Salomón Lerner calificó de agraviantes las declaraciones formuladas por el exmandatario peruano, quien describió a la Comisión de la Verdad como un circo que intenta ocultar las fallas del gobierno de Alejandro Toledo. Lerner agregó que su grupo de trabajo se reunirá en su totalidad cuando retorne al Perú para decidir la publicación de las preguntas que se tenían previstas hacer al exmandatario. Mientras tanto, en Lima, la Comisión de la Verdad escuchó nuevos dramáticos testimonios de mujeres que sufrieron por la violencia senderista y el abuso de algunos malos militares y policías. Relatos que estremecen y hieren los sentidos. Vivencias por mucho tiempo enterradas en lo más recóndito de la memoria, que ahora salen a la luz buscando un camino, el de la justicia. Me pegaron después de media hora los militares. Y entonces por encima de todos los muertos me llevaron junto con mis hijos. Mis hijos gritaban y lloraban y me tiraban sobre los muertos y me detuvieron. ¿Quién ha hecho?, me preguntaban, y yo decía que yo no sabía. Por un lado la barbarie senderista, por el otro la insanía y abuso de militares. Así, entre dos fuegos, veían la muerte surgir. Me llevaron al baño. Y en el baño 6 soldados encapuchados me violaron. Mi hijito era de 1 año y medio. Mi hijito lloraba. Le metieron en la boca algo para que no grite y a mí también. Entonces, yo pensaba que a mi hijito lo iban a matar y agarraba a mi hijo. Nunca antes Sonia Rojas Prieto tocó el tema, pero ahora, desgarrando el velo del sufrimiento, extrae de su memoria los momentos oscuros de su vida. El primero, en otra violación, no sé si fueron 5 o 7, creo que fueron más de 15, más de 17 hombres que me violaron. Y bueno,
son solo una muestra de los miles de casos que faltan esclarecer. La Comisión de la Verdad y Reconciliación seguirá trabajando hasta el 13 de febrero del próximo año. Muchos de estos testimonios no han sido investigados judicialmente. Estas audiencias pretenden identificar a los responsables de las atrocidades cometidas durante las 2 últimas décadas. Ayudarán además a buscar justicia y reparación del daño. Luisa Vargas, ATV Noticias. Justamente hablando de la Comisión de la Verdad, durante muchos años la mayoría de los peruanos cerrábamos los ojos ante las barbaridades de la guerra contra Sendero y todavía hoy hay pocos, felizmente, que consideran innecesaria la existencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero muchos peruanos han vivido experiencias realmente espeluznantes y aterradoras, imposibles de ser borradas. Mónica Cepeda estuvo hoy en la audiencia pública de la Comisión de la Verdad llevada a cabo en Lima. El inmenso dolor de María Cecilia Malpartida acabó con sus fuerzas en plena audiencia pública de la Comisión de la Verdad en el auditorio del Centro Cívico. La conmoción se apoderó del ambiente y mientras los paramédicos atendían a esta mujer, 2 campesinas se desvanecían en los alrededores. Estas dramáticas escenas demuestran las secuelas que ha dejado en miles de mujeres la violencia política de los últimos 20 años. El de María Cecilia es uno de esos trágicos ejemplos. Pasó varios meses en la cárcel de Huánuco y aunque la justicia la liberó por falta de pruebas, quedó sumida en la pobreza, con cáncer, una hija con tuberculosis y el drama de no poder ubicar aún al hijo que la familia de su esposo le arrancó de los brazos. Pero qué tan fácil es decir queda absuelta después de tanto tiempo, tanta cosa que ha pasado. Era justo. Tanto he esperado, tantos años, para decir tan fácilmente quedas absuelta. Antes de esta sentencia, la policía la acusó de terrorista, cuando en verdad fue víctima de Sendero Luminoso, que en 1989 asesinó a su esposo en el caserío de Boquerón, en Tingo María. Me desatan la mano. Y el que le había apuñalado, el de apelativo Bagua, era el mando militar, estaba ahí. Y de repente me dice, pícale, me hace agarrar el puñal. Pícale, me dice. Yo no quería picar. ¿Cómo le iba a picar si era el hombre que yo amaba, mi esposo, mi padre, mis hijos? Y me dijo, pícale. Me hacía abusar en su sangre de mi esposo. Yo no le quería picar y no le piqué. A quien le piqué fue a él, a Bagua. Lo piqué por la barriga. Me llené de valor y di la vuelta y le di. Demostrando valor y una sorprendente memoria, Sonia Rojas, natural de Cajamarca, contó su historia por primera vez en esta audiencia, dedicada especialmente al tema de los abusos cometidos contra mujeres de todo el país. En plena gestación, ella fue ultrajada y torturada en una dependencia policial de Cajamarca. Me electrocutaron, me pusieron la electricidad en mi talón derecho, luego en mi seno y luego en el otro seno pusieron sobrecarga, me desmayaron y mataron a mi bebé. Me desperté ya en la sanidad de policía en Cajamarca, que me habían hecho un legrado, habían sacado al bebé y lo tenía en una fuentecita y me dijeron, es varón, perra, terrorista, es varón, aquí lo tienes. El abuso sexual es un tema común en varios casos. Feliciana Quispe y Nemesia Bautista, pobladoras de Cangallo, Ayacucho, narraron cómo fueron ultrajadas por miembros del ejército. 25 cinchis y soldados me violaron, llevándome al baño. 6 soldados encapuchados me violaron. Mi hijito era de 1 año y medio. Mi hijito lloraba. Le metieron en la boca algo para que no grite y a mí también. Fueron 8 casos que incluyeron también testimonios de dirigentes comunales y campesinos, que abrieron profundas heridas, pero que servirán para iniciar el camino a la justicia. Esta fue la segunda audiencia temática de la Comisión de la Verdad. La próxima tocará el tema estudiantes y violencia política. Paralelamente, los comisionados cerrarán el ciclo de audiencias descentralizadas sobre temas diversos en la ciudad de Trujillo entre el 25 y 26 de septiembre. En Lima, Mónica Cepeda, 90 segundos.